En el mercado de Gijón, donde el aroma del salitre y los gritos de los vendedores se mezclan con el rugido del mar Cantábrico, mi puesto de pescado brilla bajo toldos azules. Yo, Alejandra, de 58 años, he cortado sardinas y limpiado merluzas durante 40 años, mis manos marcadas por el hielo y el esfuerzo. Pero un secreto, guardado durante 30 años, pesa más que las redes que arrastro. Abandoné un bebé en un convento y ahora, mientras el mar golpea las rocas, un hombre misterioso amenaza con sacarlo a la luz. No imaginé que las olas del Cantábrico traerían mi pasado a la orilla. Era una mañana de otoño, con nubes grises cubriendo el cielo y el mercado lleno de clientes. Cortaba un bacalao cuando él apareció. Un hombre de 35 años, alto, con barba recortada y abrigo oscuro, mirándome desde el otro lado del puesto. Sus ojos, de un azul profundo como el mar, me helaron. «Alejandra, tenemos que hablar», dijo, con voz baja, dejando una nota en el mostrador. La tomé, con las manos húmedas de agua salada. «Sé lo que hiciste hace 30 años. Encuéntrame en el muelle al atardecer». Mi corazón se detuvo, pero guardé la nota en el delantal fingiendo calma. Mientras limpiaba una lubina, mi amiga Marta, que vende mariscos al lado, notó mi palidez. «¿Quién era ese hombre, Alejandra?», preguntó secando sus manos. Mentí, diciendo que era un cliente exigente, pero mi mente estaba en el convento, en aquella noche de lluvia cuando dejé al bebé en una cesta, con una carta que nunca firmé. Había jurado enterrar ese recuerdo, pero el hombre lo había desenterrado. Durante el día, trabajé en el puesto, cortando pescado con precisión, pero cada ola que rompía en el Cantábrico parecía susurrar mi culpa. Al atardecer, caminé al muelle, con el viento salado despeinando mi cabello gris. El hombre estaba allí, apoyado en un poste, con el mar grisáceo al fondo. «Soy tu hijo, Alejandra», dijo, mostrando una foto vieja de un bebé envuelto en una manta. «Merezco saber por qué me abandonaste». Sus palabras fueron un cuchillo, pero su rostro no tenía el eco de mi familia. Le pedí tiempo para pensar, prometiendo encontrarme con él al día siguiente. Mientras regresaba al mercado, con el Cantábrico rugiendo, supe que debía descubrir quién era realmente, porque yo, Alejandra, no había dado a luz a ese niño, y mi secreto era más profundo que el mar. La afirmación del hombre diciendo ser mi hijo era una red que amenazaba con atrapar mi vida simple en el mercado de Gijón. Yo, Alejandra, de 58 años, sabía que el bebé que dejé en el convento no era mío, sino de mi hermana fallecida, pero revelar eso podía destruir mi reputación entre los vendedores. Mientras el mar Cantábrico rompía contra el muelle, decidí investigar al desconocido, proteger mi puesto y mantener mi secreto enterrado, aunque las olas parecieran decididas a sacarlo a flote. Esa mañana, mientras cortaba sardinas bajo el toldo azul, noté murmullos entre los clientes. Algunos evitaban mi mirada, y una pescadera rival, Lucía, sonrió con malicia desde su puesto. Marta, secando un cuchillo, susurró: «Alejandra, dicen que tienes un hijo perdido. Ese hombre estuvo hablando con Lucía ayer». Mi sangre se heló. Lucía, que siempre quiso mi lugar en el mercado, podía estar detrás de los rumores. Guardé la nota del hombre en una caja bajo el mostrador, decidida a no dejar que el miedo me dominara. Pedí a mi sobrino Diego, un joven de 25 años que reparte pescado, que siguiera al hombre. Diego, con su bicicleta y gorra, era discreto y leal. «Tía, lo vi en un bar cerca del puerto, hablando con un tipo de traje», dijo al volver limpiando el sudor. No parecía de Gijón. La información era un anzuelo y decidí tirar de él. Fui al convento esa tarde, un edificio de piedra al borde de la ciudad, para buscar registros del bebé. La monja anciana, Sor Clara, revisó un libro polvoriento y confirmó que el niño había sido adoptado, pero no había datos sobre su destino. Al anochecer, me encontré con el hombre en el muelle. Como prometí, llevaba el mismo abrigo oscuro y una carpeta en la mano. «Alejandra, tengo pruebas de que eres mi madre», dijo, mostrando un certificado de nacimiento falso con mi nombre mal escrito. «Si no me das respuestas, contaré todo en el mercado». Sus ojos eran fríos y supe que mentía. Le dije que necesitaba una semana para recordar, ganando tiempo. Mientras caminaba de vuelta con el Cantábrico rugiendo,
decidí instalar una cámara en el puesto para vigilar a Lucía y cualquier aliado del hombre. Yo, Alejandra, no dejaría que una mentira destruyera mi vida, aunque el mar pareciera conspirar contra mí. Los rumores sobre un hijo perdido se extendían por el mercado de Gijón, enredando mi reputación como las redes de pesca. Yo, Alejandra, de 58 años, sabía que el hombre misterioso mentía, pero su certificado falso y la complicidad de Lucía amenazaban mi puesto. La pista de Diego sobre un hombre de traje y la falta de registros en el convento encendieron mi determinación. Mientras el mar Cantábrico rugía bajo un cielo tormentoso, decidí tejer una trampa para exponer al impostor, aunque significara enfrentar mi pasado frente al mercado. Esa mañana, mientras limpiaba merluzas, instalé una cámara pequeña, oculta entre las cajas de hielo, enfocando el puesto de Lucía. Los clientes compraban menos, susurrando mientras pasaban, y Lucía, cortando calamares, me lanzaba miradas triunfantes. Marta, preocupada, trajo un periódico local con una nota anónima. La vendedora de pescado esconde un escándalo. Mi corazón se apretó, pero mis manos seguían firmes, cortando pescado con precisión. Pedí a Diego que vigilara al hombre de traje, sospechando que era el cerebro detrás del plan. Diego regresó al mediodía con el rostro tenso. «Tía, el tipo de traje es Gonzalo, un comerciante que quiere comprar el mercado», dijo, ajustando su gorra. Lo vi pagándole al hombre del abrigo en un callejón. La revelación era un arpón. Gonzalo, un rival que ambicionaba controlar Gijón, podía estar usando al impostor para desacreditarme. Decidí investigar más. Fui a la oficina municipal, donde una amiga, Carmen, trabajaba en los archivos. Ella encontró un contrato sospechoso, firmado por Gonzalo, para adquirir puestos del mercado, pero necesitaba pruebas de su conexión con el hombre. Esa tarde, el hombre volvió al puesto, exigiendo respuestas. Llevaba la misma foto del bebé y una carta, supuestamente mía, con errores de ortografía. «Alejandra, el mercado sabrá todo mañana», amenazó, golpeando el mostrador. Fingí miedo, prometiendo un encuentro en la iglesia de San Pedro al amanecer, donde confesaría. Mi plan era arriesgado. Grabaría su confesión con un micrófono oculto comprado con mis ahorros. Mientras limpiaba el puesto, con el Cantábrico rompiendo contra las rocas, supe que debía ser más astuta que mis enemigos. Yo, Alejandra, protegería mi vida, aunque las olas del pasado intentaran arrastrarme. El plan de grabar al impostor en la iglesia de San Pedro era una red delicada, pero la única forma de salvar mi reputación en el mercado de Gijón. Yo, Alejandra, de 58 años, enfrentaba los rumores que Lucía esparcía y la amenaza de Gonzalo, el comerciante que manipulaba al hombre misterioso. El contrato sospechoso que Carmen encontró era una pista, pero necesitaba pruebas concretas. Mientras el mar Cantábrico rugía bajo un cielo plomizo, supe que cada paso debía ser preciso, como un corte en el pescado, para proteger mi puesto y mi secreto. Esa mañana, revisé la cámara del puesto. Captó a Lucía hablando con un hombre de traje, Gonzalo, cerca de su puesto, intercambiando un sobre. La imagen era borrosa, pero suficiente para confirmar su alianza. Mostré la grabación a Marta, que prometió alertar a otros vendedores sobre las intenciones de Gonzalo. «Alejandra, si él compra el mercado, todos perderemos», dijo limpiando conchas. Decidí usar la grabación como respaldo, pero necesitaba la confesión del impostor para desarmar el plan. Diego trajo más noticias. El hombre del abrigo, que se hacía llamar Raúl, se hospedaba en una pensión cerca del puerto. «Tía, lo vi revisando papeles con Gonzalo en un café», dijo, descargando una caja de pescado. «Creo que planean algo grande antes de tu encuentro». La información me heló, pero reforcé mi plan. Compré un micrófono pequeño y lo escondí en mi delantal, practicando cómo activarlo sin ser vista. También pedí a Carmen que buscara más documentos en los archivos municipales, esperando encontrar algo que vinculara a Gonzalo con Raúl. Esa tarde, mientras limpiaba el puesto, un cliente habitual, don Fermín, evitó mi mirada al comprar. Los rumores habían calado hondo y las ventas cayeron un tercio. Lucía, desde su puesto, gritó una indirecta. «Cuidado con los secretos, Alejandra». Los vendedores rieron, pero Marta me defendió, enfrentándola. La tensión crecía,
y supe que el encuentro en la iglesia sería mi única oportunidad. Preparé una carta falsa, como si fuera del convento, insinuando que Raúl no era el niño abandonado, y la dejé en un bar donde Gonzalo solía pasar para sembrar dudas. Al anochecer caminé por el muelle, con el Cantábrico rompiendo contra las rocas. El viento salado me envolvía, y la iglesia de San Pedro, al fondo, parecía un faro en la tormenta. Revisé el micrófono, asegurándome de que funcionaba, y guardé la grabación de la cámara en una caja fuerte en casa. Mi corazón latía con fuerza, pero mi determinación era más fuerte. Yo, Alejandra, había enfrentado temporales en el mercado, y ahora, con el mar como testigo, desenredaría las mentiras que amenazaban mi vida. La iglesia de San Pedro, con sus paredes de piedra y el eco del mar Cantábrico, sería el escenario donde expondría a Raúl, el impostor que amenazaba mi vida en el mercado de Gijón. Yo, Alejandra, de 58 años, llevaba el micrófono oculto en mi delantal, mientras la grabación de Lucía y Gonzalo fortalecía mi plan. Los rumores seguían dañando mi puesto, y la carta falsa que dejé en el bar era un anzuelo para desestabilizar a mis enemigos. Mientras las olas rompían bajo un cielo gris, supe que debía ser precisa, porque un error podía hundir mi reputación para siempre. Esa mañana el mercado estaba tenso. Cortaba sardinas cuando Lucía, desde su puesto, mostró un panfleto con mi nombre, insinuando mi pasado oscuro. Los clientes susurraban, y Marta, furiosa, arrancó el panfleto de sus manos. «Alejandra, esto tiene que parar», dijo, limpiando el mostrador. «Confía en tu plan». Asentí, pero las ventas eran casi nulas. Revisé la cámara y vi a Raúl rondando el mercado, hablando con Gonzalo cerca de un camión de pescado. Guardé la grabación en mi caja fuerte, junto con el contrato sospechoso de Carmen. Diego trajo una pista crucial. «Tía, Raúl no es de Gijón. Encontré su maleta en la pensión, con documentos que lo vinculan a Gonzalo, no al convento». Mostró una foto de un recibo, con el nombre de una empresa de Gonzalo. Era la prueba que necesitaba, pero la confesión en la iglesia sería definitiva. Pedí a Carmen que alertara a un policía amigo, el oficial López, para que estuviera cerca de San Pedro al amanecer, por si Raúl se ponía violento. También escribí una nota anónima al periódico local, insinuando que un comerciante manipulaba el mercado para presionar a Gonzalo. Esa tarde, mientras limpiaba el puesto, Raúl apareció, con el abrigo oscuro y una carpeta. «Alejandra, esta es tu última oportunidad», dijo, dejando un sobre en el mostrador. «Confiesa en la iglesia o destruiré tu vida». Abrí el sobre. Una foto manipulada, mostrando mi rostro junto a un bebé. Lo miré, fingiendo miedo, y confirmé el encuentro. Mi corazón latía rápido, pero mi plan estaba listo. Guardé el micrófono en mi delantal y pedí a Diego que vigilara el mercado, alertando si Lucía o Gonzalo se movían. Al anochecer caminé hacia San Pedro, con el Cantábrico rugiendo al fondo. La iglesia, iluminada por faroles, parecía un refugio, pero también una trampa. Revisé el micrófono escondido bajo mi chal y respiré hondo. El mar, con sus olas furiosas, parecía advertirme, pero yo, Alejandra, sabía que debía enfrentar a Raúl, desenmascarar su mentira y proteger mi vida, aunque el pasado amenazara con salir a flote como un naufragio. El amanecer pintaba el cielo de Gijón con tonos rosados, pero en la iglesia de San Pedro, el aire era pesado como el mar Cantábrico antes de una tormenta. Yo, Alejandra, de 58 años, entré con el micrófono oculto en mi chal, lista para exponer a Raúl como impostor. Las pruebas de Diego, la grabación de Lucía y Gonzalo y el contrato sospechoso de Carmen eran mi respaldo, pero la confesión sería mi arpón. Mientras las olas resonaban al fondo, supe que este encuentro decidiría el destino de mi puesto en el mercado. La iglesia estaba silenciosa, con velas encendidas en el altar y bancos de madera vacíos. Raúl esperaba cerca del confesionario, con su abrigo oscuro y una carpeta en la mano. Sus ojos azules brillaban con arrogancia. Me acerqué, con el chal cubriendo mi pecho, y activé el micrófono. «Raúl, estoy aquí para confesar», dije, con voz temblorosa fingiendo rendirme. «Pero primero, dime quién te envía». Él rió sacudiendo la carpeta. «Nadie, Alejandra. Soy tu hijo, y el mercado sabrá la verdad».
Saqué una foto del bebé, la misma que él usaba, y la sostuve. Este niño no era mío, dije, mirándolo fijamente. Era de mi hermana, que murió hace 30 años. No tienes su rostro, ni su sangre. Raúl palideció, pero intentó mantener la compostura. Presioné más, mostrando una carta falsa del convento que había preparado. El convento nunca registró a un niño como tú. Confiesa, o la policía lo hará por ti. El oficial López, escondido tras una columna, dio un paso adelante mostrando su placa. Raúl, atrapado, dejó caer la carpeta. Está bien, no soy tu hijo, admitió, con voz quebrada. Gonzalo me pagó para destruirte, porque quieres su control del mercado. El micrófono grabó cada palabra, y López lo esposó. Mi corazón latía con alivio, pero también con dolor por revivir el recuerdo de mi hermana. Recogí la carpeta, que contenía más documentos falsos, y la entregué al oficial. Mientras salía de la iglesia, con el Cantábrico brillando bajo el sol naciente, supe que había ganado, pero la verdad sobre mi hermana aún pesaba en mi alma. Regresé al mercado, donde Marta me abrazó, aliviada. Alejandra, eres más fuerte que el mar, dijo, limpiando lágrimas. Pero Lucía, desde su puesto, me miró con odio, sabiendo que su plan había fracasado. El mar Cantábrico, rompiendo contra las rocas, parecía celebrar mi victoria, pero yo, Alejandra, sabía que debía enfrentar a Lucía y Gonzalo para asegurar que mi puesto y mi secreto quedaran a salvo de las olas del pasado. La confesión de Raúl en la iglesia de San Pedro, grabada y entregada a la policía, fue un golpe que hundió su mentira, pero Lucía y Gonzalo aún amenazaban mi puesto en el mercado de Gijón. Yo, Alejandra, de 58 años, había revelado que el bebé era de mi hermana, pero los rumores seguían flotando como redes rotas. El contrato de Gonzalo, que Carmen encontró, era una arma, pero necesitaba exponer a Lucía para recuperar mi reputación. Mientras el mar Cantábrico rugía bajo un cielo nublado, supe que debía limpiar mi nombre, aunque el recuerdo de mi hermana doliera como sal en una herida. Esa mañana el mercado estaba agitado. Cortaba bacalao cuando los vendedores, liderados por Marta, se reunieron en mi puesto, exigiendo la verdad. Mostré la grabación de Raúl reproducida en el celular de Diego y expliqué que Gonzalo y Lucía habían orquestado los rumores. Alejandra no abandonó a nadie, dijo Marta enfrentando a Lucía, que palideció en su puesto. Es hora de que paguen. Los vendedores aplaudieron, pero Lucía huyó, dejando su puesto vacío. Supe que debía actuar rápido. Carmen trajo noticias. Alejandra, Gonzalo está bajo investigación por el contrato fraudulento, pero Lucía planea vender su puesto y desaparecer. Decidí confrontarla. Fui al bar del puerto, donde Lucía solía reunirse con clientes, y la encontré contando dinero. Lucía, confiesa tu parte, o la grabación irá a la prensa, dije mostrando mi celular. Ella, acorralada, admitió que ayudó a Gonzalo por una parte de sus ganancias. Grabé su confesión con el micrófono y la entregué al oficial López. Esa tarde, los clientes regresaron a mi puesto comprando sardinas y elogiando mi valentía. Diego, descargando hielo, sonrió. Tía, eres la reina del mercado. Pero revisé la cámara por precaución, temiendo que Gonzalo tuviera más aliados. La caja fuerte con el contrato y las grabaciones seguía segura. Pedí a López que vigilara el mercado, sospechando que Gonzalo no se rendiría fácilmente. Mientras limpiaba el puesto, pensé en mi hermana, cuyo hijo había protegido con mi silencio. Su memoria me dio fuerza. Al anochecer caminé por el muelle, con el Cantábrico brillando bajo la luna. El mercado, al fondo, estaba tranquilo y mi puesto intacto, pero supe que debía permanecer alerta, porque las redes del pasado, aunque rotas, podían enredarse de nuevo. Yo, Alejandra, había enfrentado la tormenta, pero el mar, con su furia eterna, me recordaba que mi lucha no había terminado. La confesión de Lucía y la investigación contra Gonzalo limpiaron mi nombre en el mercado de Gijón, pero la sombra de sus aliados y el dolor de mi hermana fallecida seguían pesando. Yo, Alejandra, de 58 años, trabajaba en mi puesto con nueva fuerza, pero una nota anónima deslizada bajo mi puerta advertía: el mar no olvida. Mientras el Cantábrico rompía contra las rocas, supe que debía asegurar mi puesto y honrar la memoria de mi hermana, enfrentando las últimas olas de esta tormenta.
Esa mañana, cortaba lubinas cuando López llamó. Alejandra, Gonzalo fue arrestado por fraude y Lucía perdió su puesto, dijo. Pero encontramos una carta en su casa, vinculando a un cómplice que aún está libre. La noticia me inquietó. Revisé la cámara del puesto, que mostró a un hombre desconocido, con sombrero, rondando mi puesto a medianoche. Guardé la grabación en la caja fuerte junto con las pruebas y pedí a Diego que vigilara el mercado, buscando al cómplice. Marta, organizando conchas, sugirió una reunión con los vendedores para proteger el mercado. Alejandra, eres nuestro faro, dijo sonriendo. Nadie volverá a amenazarte. Acepté, y esa tarde en una plaza cerca del puerto, expliqué el plan de Gonzalo y mostré las grabaciones. Los vendedores, indignados, prometieron vigilar a extraños. Carmen trajo un documento final, un correo de Gonzalo, ordenando al cómplice que terminara con Alejandra. Lo entregué a López, que reforzó la patrulla en Gijón. Esa noche, visité el convento buscando paz. Sor Clara, con manos temblorosas, me dio una carta antigua, escrita por mi hermana antes de morir. Pedía que protegiera a su hijo, pero no lo abandonara. Lloré, sabiendo que había cumplido a mi manera. Decidí donar parte de mis ahorros al convento, en su memoria, y planeé una placa en el mercado, honrando a las mujeres que enfrentan el mar. Mientras caminaba por el muelle, con el Cantábrico brillando bajo las estrellas, sentí su presencia, guiándome. Regresé al puesto, donde los clientes compraban como antes. Diego, descargando hielo, me abrazó. Tía, el mercado es tuyo otra vez. Pero supe que debía mantener la cámara y la caja fuerte, porque el mar, como el pasado, siempre guarda secretos. Yo, Alejandra, había roto las redes de la mentira, pero las rocas del Cantábrico me recordaban que mi fuerza venía de enfrentar la verdad, aunque doliera. La detención de Gonzalo y la pérdida del puesto de Lucía restauraron mi lugar en el mercado de Gijón, pero la nota anónima y el cómplice prófugo mantenían mi guardia alta. Yo, Alejandra, de 58 años, cortaba pescado con manos firmes, honrando la memoria de mi hermana con una donación al convento. Los clientes regresaban y el apoyo de Marta y Diego era mi ancla, pero el mar Cantábrico, con su rugido constante, me advertía que debía proteger mi paz. Supe que debía atrapar al último enemigo para que mi pasado quedara en silencio. Esa mañana el mercado estaba lleno. Cortaba merluzas cuando López llegó con noticias. Alejandra, capturamos al cómplice, un hombre contratado por Gonzalo para intimidarte. Confesó todo. Mostró una foto del hombre del sombrero, ahora esposado. Suspiré aliviada, pero pedí que mantuvieran la patrulla en el mercado por unos días. Revisé la cámara, que no mostró más intrusos, y guardé las grabaciones en la caja fuerte, junto con la carta de mi hermana, como un recordatorio de mi lucha. Marta organizó una fiesta en el mercado, con los vendedores celebrando mi victoria. Bailamos bajo los toldos, con el Cantábrico brillando al fondo. Diego, sirviendo sidra, guiñó un ojo. «Tía, eres más fuerte que las rocas». Reí, pero mi corazón estaba en el convento, donde Sor Clara había aceptado mi donación. Decidí instalar la placa en el mercado, con el texto «Por las mujeres del mar», en honor a mi hermana y a todas nosotras. Carmen, entregándome un collar de conchas, aplaudió la idea. Esa tarde, un periodista local visitó el puesto pidiendo una entrevista. Conté mi historia, sin mencionar el convento, diciendo que los rumores eran una trama de Gonzalo para destruir el mercado. El artículo, publicado al día siguiente, atrajo más clientes y mi puesto vendió más que nunca, pero mantuve la cámara activa por precaución y pedí a Diego que vigilara a los nuevos vendedores, temiendo aliados ocultos de Gonzalo. Mientras limpiaba el puesto, pensé en mi hermana, cuya carta guardaba como un tesoro. Al anochecer caminé por el muelle, con el Cantábrico tranquilo bajo la luna. El mercado, al fondo, brillaba con vida, y mi puesto, mi hogar, estaba a salvo. La placa, ya encargada, sería mi legado. Yo, Alejandra, había enfrentado las olas del pasado, desenredando las mentiras que amenazaban mi vida. El mar, ahora silencioso, parecía aprobar mi victoria, pero supe que debía seguir vigilante, porque las corrientes profundas nunca descansan. La captura del cómplice de Gonzalo y la placa en honor a mi hermana sellaron mi victoria en el mercado de Gijón. Yo, Alejandra, de 58 años,
Trabajaba bajo los toldos azules, cortando pescado con la misma pasión de siempre. Los rumores se desvanecieron y los clientes llenaban mi puesto, pero el mar Cantábrico, con su rugido eterno, me recordaba la fuerza de mi lucha. Supe que debía construir un futuro, no solo para mí, sino para los vendedores que confiaban en mí, mientras honraba el pasado que casi me hundió. Esa mañana el mercado estaba vibrante. Cortaba sardinas cuando los vendedores instalaron la placa "Por las mujeres del mar" en una pared cerca de mi puesto. Marta con lágrimas me abrazó. «Alejandra, esto es por ti y tu hermana», dijo ajustando su delantal. Los clientes aplaudieron y un fotógrafo local capturó el momento. Revisé la cámara del puesto, que no mostró amenazas, y guardé la caja fuerte, con la carta de mi hermana y las grabaciones, como un tesoro que nunca abriría. Diego trajo una idea. «Tía, deberíamos organizar un festival del mercado para unir a los vendedores». Acepté, y con Marta y Carmen planeamos un evento con música y pescado fresco, financiado por mis ahorros. López confirmó que Gonzalo enfrentaría años en prisión y el cómplice había delatado a otros aliados, cerrando el caso. «Alejandra, Gijón es tuyo», dijo sonriendo, pero mantuve la cámara por hábito y pedí a Diego que vigilara a los nuevos comerciantes, asegurándome de que nadie repitiera el plan de Gonzalo. Esa tarde, un niño del convento visitó el puesto, trayendo un dibujo de agradecimiento por mi donación. Lo abracé, viendo en sus ojos el eco de mi hermana. Decidí donar más cada año, para que otros niños tuvieran un futuro. Mientras limpiaba el puesto, pensé en las redes que había desenredado, las mentiras de Raúl, la traición de Lucía, la codicia de Gonzalo. Cada corte, cada lucha, valió la pena, porque mi puesto, mi hogar, brillaba más que nunca. Al anochecer caminé por el muelle, con el Cantábrico reflejando el sol poniente. El mercado al fondo vibraba con vida, y mi puesto bajo los toldos era un faro. La placa brillaba en la pared, y supe que mi hermana, desde algún lugar, aprobaba mi fuerza. Yo, Alejandra, había enfrentado las olas del pasado, tejiendo un futuro más fuerte que las rocas. El mar con su murmullo era mi testigo, y mientras cortaba pescado cada día, sabía que mi legado perduraría en Gijón. Han pasado 6 meses desde que enfrenté a Raúl en la iglesia de San Pedro, y el mercado de Gijón brilla bajo un sol de primavera. Yo, Alejandra, de 59 años, sigo en mi puesto, cortando sardinas con manos marcadas por el hielo, pero ahora con un corazón ligero. La placa "Por las mujeres del mar" adorna el mercado, y el festival que organizamos unió a los vendedores como nunca. Mientras el mar Cantábrico murmura al fondo, sé que mi lucha, mi secreto y mi amor por mi hermana tejieron un legado que las olas no podrán borrar. Mi puesto está más lleno que nunca, con clientes que viajan desde lejos para comprar mi pescado y escuchar mi historia. Marta y Diego trabajan a mi lado, y Carmen, ahora mi confidente, trae noticias del convento, donde mi donación construyó un aula para niños. Gonzalo y sus aliados están presos, y Lucía, humillada, dejó Gijón. La cámara sigue en el puesto, pero no registra más amenazas, y la caja fuerte con la carta de mi hermana es un recuerdo que guardo en paz. A veces, al cerrar el puesto, camino hasta el muelle, donde el Cantábrico refleja las estrellas. Pienso en mi hermana, en el bebé que protegí, en las mentiras que enfrenté. Cada ola es un eco de mi fuerza, cada roca un testigo de mi victoria. Diego, que sueña con tener su propio puesto, me acompaña a veces, y Marta planea un nuevo festival. El mercado, con sus toldos azules, es mi hogar, y el mar mi eterno compañero. Mientras limpio mi cuchillo bajo la luz de la luna, sé que mi vida, como el Cantábrico, es profunda y resistente. Yo, Alejandra, la vendedora de Gijón, he enfrentado temporales y redes rotas, pero cada corte, cada lucha, tejió un futuro que brilla como el mar. Mi hermana, desde algún lugar, sonríe, y mientras las olas murmuran, sigo cortando pescado, sabiendo que mi legado vivirá en las rocas de Gijón.